Continuamos, Bezrat Hashem. Estamos en la Gemara Berajot. ¿Se acuerdan que estamos viendo las historias o las enseñanzas del Talmud? Y nos dice la Gemara, para esto, una pequeña introducción. Yo siento que el concepto actual mundial de los matrimonios, me da mucha tristeza decir la palabra, pero creo que está medio quebrado. La cantidad de bodas que habían hace 10, 15, 20 años atrás, en Maguen David, Baruch Hashem, hay muchas bodas, pero en otras comunidades, sin incluir Monte Sinai, tristemente ha bajado la cantidad de bodas que hay durante el año. Y eso preocupa, Y tristemente van aumentando los divorcios. Alguien me dijo hoy en la mañana, nada que ver con la plática que teníamos, no sé cómo entró ese punto, me dice, Jajam, ¿usted sabe que hace 15, 20 años atrás, o a lo mejor más, éramos 50,000 Yehudim, y hoy somos menos de 50, 40? Está establecido por el diario judío y demás que somos menos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay varios factores. Un factor es que, tristemente, el mundo ashkenazí era mucho más grande y se han ido de México muchas familias. Otro detalle triste, pero menor, obviamente, que ha habido asimilación, lo que antes no había. Y 3, no hay familias. No hay familias, no crecen, porque se tardan mucho en casar y a lo mejor tienen 1 o 2 hijos y no hay familia. Entonces todo este concepto de la boda y del concepto del Ibnot Bait Neeman Be Israel, el concepto de edificar una casa en el pueblo de Israel, está un poco quebrado, de manera general. Obviamente no hablamos de manera individual, muchos sí lo entendemos y lo aplaudimos y lo enaltecemos. ¿Tendrá algo que ver lo que en ocasiones nos invitan a bodas? Y creo que es algo muy general, ¿no? Y entrando a la boda, le decimos a la pareja, nuestra esposa o su esposo, le decimos, ¿y a qué horas nos vamos? O sea, no has llegado y ya estás pensando a qué horas irte. Y por algo te invitaron a ti. O sea, que eres alguien importante para esa familia que quiere que acompañes en la boda y por algún motivo no nos queremos quedar. O luego que termina la comida. Los senadores, me gustó esa palabra. Los senadores. Por eso digo, senadores, me gustó la palabra. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Vean, Rabotay, o sea, ¿tiene alguna relación? Dice la Gemara en Masejet Berajot. Voy a leer la Gemara primero. Después, vamos a entrar a algunos detalles. Uno de los jajamim del tiempo de la Mishnah se llamaba Rav Helbo, Amar Rabbi Helbo, Amar Rav Huna. Dice Rav Huna que era un emorá. Kola neene miseudat hatan ve'eno mesamjo. Una persona que va a una boda y dijo ahorita, como dijo, no cruzan el más alto. Me gustó, no cruzan al más alto, no llegan, ¿verdad? Ve'eno mesamjo. O sea, no está conectado en la fiesta con él. Viene a cumplir, viene a cenar, viene a convivir, o no sé, pero no viene a alegrar al hatán y a la kalá. Aquí cuando dice hatán es a los novios, ¿no? Over behamisha kolot. Transgrede 5 voces. Yo me pregunto, ¿qué es eso de voces? Kol es voz. Transgrede 5 voces. Rashi explica, ¿a qué quiere decir transgredir? Desprecia las 5 voces. Yo no entiendo qué es eso de voces y qué es transgredir una voz. El pasuk dice, es una canción muy conocida, Kol sazon ve kol simcha
Kol hatan ve kol ka. ¿Qué es kol? La voz de la alegría, la voz del regocijo, la voz del novio, la voz de la novia. ¿Cuántas vamos? 4. Me falta una, ¿no? Y ahí el pasuk termina, es un pasuk en Yirmiyá, Kol ombrim hodu Hashem kitov ki leolam hasdo. Así termina el pasuk. Pero no le entiendo qué es eso de que desprecia a las voces. Ahora dice el contrario, veime samjo, y si es que tú tienes la intención, el amor, el cariño, te acercas y lo alegras, los alegras, Matsejaro, ¿cuál será su pago? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Zohe le Torah. ¿Qué tiene que ver alegrar el Hatán y a la Kalá con que Dios te dé Torah? Y si no lo alegro, no tengo Torah. La Torah aparentemente no tiene que ver con ir a una boda y alegrar a unos novios, ¿no? ¿De dónde lo aprendes? Vean algo muy interesante, Sheneemar. Estamos antes de Shavuot, ¿no? Estamos en el proceso para llegar a la fiesta de Shavuot. Vayhi vayom hashelishi. El tercer día, cuando ya terminaron de prepararse para llegar a recibir la Torah, Vayhi kolot ubrakim, que es kol, eran truenos, pero el trueno es una ¿qué? Es una voz. Kol shofar, van dos. Vayhi kol hashofar, perdón, íbamos, kolot, Vayhi kolot, el plural es 2. Kol shofar 3, Vayhi kol hashofar 4. Moshe yedaber veha Elokim ya'anenu bekol. Otra vez la palabra kol. ¿Cuántas veces otra vez escuchó la palabra kol? 5. Y 5 veces se dice la palabra kol en alegrar a los novios. Entonces, el que alegra esto, Hashem le dará esto, la Torah. Después la Gemara dice que la persona que alegra a los novios, ¿mandé? Sí, claro. Claro, las 5 kolot, otra vez, las 5 kolot de Hatán y Kalá nos quedan claras. Kol sazón, kol simcha, kol Hatán, kol Kalá y kol ombrim, kol, todos con voz grande, dicen, Odul Hashem kitov ki leolam hasdo. Luego, las 5 kolot de recibir la Torah, ¿cuáles son? Vayhi vayom hashelishi, vayhi kolot ubrakim. ¿Cuántos van? 2, porque kolot es plural, son 2. Luego dice, kol shofar olech vechazek meod, 3. Luego, vayhi kol hashofar, lo repite el pasuk ahí, 4. Veha Elokim ya'anenu bekol, 5. ¿Hay alguna relación entre el novio y la novia y la Torah que en los dos me dice la palabra kol? ¿Y qué es eso de kol? Después la Gemara me dice que la persona que alegra a los novios es como si trajo un sacrificio de Korban Todá al Bet Hamikdash. Vamos a ver si llegamos a esos puntos. Luego dice otra opinión, como si fuera que construyó una de las destrucciones de las ruinas de Jerusalén. O sea, el que alegra a un novio y a una novia está reconstruyendo el Bet Hamikdash, está ofrendando en el Bet Hamikdash y está teniendo el zehut de recibir la Torah Kedoshá. Bueno, todo esto obviamente necesita explicación y hay que tratar de entender. Vamos a los pesukim desde el libro de Yirmiyá, donde habla de esos kol, kol, kol. Y ahí Yirmiyahu Anabí, ¿sí saben quién fue Yirmiyahu Anabí? ¿Lo ubica usted a Yirmiyahu Anabí? Yirmiyahu Anabí fue el que profetizó la destrucción del Bet Hamikdash. Le comento en breve, este famoso profeta estaba en el tiempo de los últimos reyes de Israel, el 3 antes de los, o sea, de los últimos 3, el 3, ¿sí? Era Yehoyakim, luego Yehoyachin y luego Tzidkiyahu. Yehoyakim escucha de Yirmiyahu la profecía de la Megilá de Ejá, que va a venir la destrucción. Ejá. ¿Qué hizo Yehoyakim con esa Megilat Ejá? La agarró y la tiró y la quemó. Dijo, está hablando barbaridades, eso es mentira, eso no va a pasar. Tristemente pasó. Yirmiyahu Anabí, cuando habla del reproche de lo que estaba pasando en aquella época y dice que si no cambian los actos algo va a pasar, lo alenu, barminan para nadie,
Dice, Imlo ishmeru et mitzvot Hashem, así es el pasuk en Yirmía, si no van a escuchar la palabra de Hashem, Yavo Hurban al Eretz Israel, va a venir una destrucción al pueblo de Israel. Lo aleno. Y dice ahí, Vehishbati me'are Yehuda, y desolar, ¿sí? Los montes de Yehudá. Yehudá es el territorio donde está Jerusalén y está el Bet HaMikdash. Umichutzot Jerusalén, ¿qué va a desolar? Kol Sazón, Kol Simcha, Kol Hatán, Kol Kalá. Chihuahua. O sea, en la destrucción manifiesta que no va a haber esos kolot. Y cuando habla de la construcción, o sea, habla de la reconstrucción del Bet HaMikdash, dice Yirmía así. ¿Dónde está? Ahí está. Od Ishama Be'are Yehuda. La canción famosa. Od, y Bezrat Hashem todavía se va a volver a escuchar. Be'are Yehuda, en eso que quedó desolado. Od Ishama Be'are Yehuda. Kol Sazón, Kol Simcha, Kol Hatán, Kol Kalá. Termina el pasuk ahí diciendo Kol Ombrim, y en voz alta dicen Hodu et Hashem Tzevakot, le agradecemos a Boreolam por la reconstrucción. Kitov Hashem ki leolam hasdo. Dios es muy grande, es muy bueno y siempre su favor sobre nosotros. Vemos que la destrucción quitó el Kol y en la reconstrucción va a regresar el Kol. Jehoiakim. No, era el rey de Yehudá, pero malo, no era un rey bueno. Un rey malo, era un rey malo. Jehoiakim era un rey malo. Si se dan cuenta, cuando el pasuk entonces me compara la reconstrucción del Bet HaMikdash, ¿cómo le llamamos la reconstrucción del Bet HaMikdash? Va a venir la ¿qué? La Geulá, la redención. Quiere decir que hay una relación entre la redención y las bodas. Si no, entonces, ¿qué tiene que ver que cantamos Kol Sazón Be en una boda, cuando es un pasuk que está escrito en la redención, en la Geulá? Sale que la jupá es una definición de redención. Dice, ¿por qué? Cuando el pasuk, el versículo nos dice que tristemente va a estar desolado y no va a haber ruidos, el Kol es un ruido, no va a haber ruidos de ¿qué? De alegría, de regocijo, de novios y de novias. Quiere decir que lo más hermoso y donde más llegas a la cúspide de la alegría es en bodas, que ahorita tristemente no se pueden hacer por Omer, pero la parte más elevada de la alegría, no solamente de los novios, porque los novios está escrito Beyom Hatunato, Beyom Simchat Libo, el día de su boda es el día más alegre, es el día que está uno, como dicen, Ba'ananim, está en las nubes, pero también los papás, también los abuelos, también la familia y también tendría que ser los invitados. Y eso fue lo que quitó cuando vino la destrucción. No hay fiestas. Estamos en Omer, no hay fiestas. Es triste. Cuando va a venir la Geulá, va a regresar la alegría, el sazón, la voz de la alegría, la voz del regocijo. Hay que entender qué diferencia hay entre sazón y simjá y entre hatán y kalá. Me tenía que decir kol sazón be simjá, kol hatán be kalá, ¿no? Nomás dos, ¿para qué pones cuatro? ¿Sí o no? Cada una tiene su particularidad, pero va a venir el momento que se vuelva a escuchar esa voz. Y voy a explicar. Hay voces que se escuchan de manera física. Por favor, atención. Y hay voces que se escuchan de manera espiritual e interna. Kol dmamadaka milo ishma. Esa voz de llanto ligero y silencioso, ¿quién no lo escucha? ¿Me estoy explicando? Tú puedes pararte en tu tefilá, es un ejemplo, y llorarle a Boreolam del corazón y nadie te ve, pero se escucha. ¿Y quién lo escucha? Boreolam
los malajim, los que tienen nivel. Cuando Elías Cohen vio a Haná que estaba llorando, al principio no comprendió el llanto interno, la voz interna, la voz secreta, la voz que nada más el que tiene espiritualidad la puede escuchar. Y Bezrat Hashem, cuando se reconstruya el Bet HaMikdash, va a venir un col que hoy no lo escuchas. Y a lo mejor ahí los materialistas tampoco lo escucharán. Y habrá un col sazón, col simcha, col hatame, col kalá, que nada más el que tenga nivel lo va a poder escuchar. Eso es la misma explicación cuando hablamos de un bat kol. Si saben que hay un tipo de nebuá, de profecía. Hoy en día no hay neviim, y Ruach HaKodesh, y bat kol. ¿Qué es bat kol? Es una voz. Que hay gente que escucha, pero tú o yo no la podemos escuchar. Nada más gente que tiene un nivel, pero esa voz existe. Y voy a explicar. ¿Qué genera el sonido? O sea, ¿qué genera la voz? Voz no de la persona, ¿no? Un sonido es kol. Kol es un sonido. ¿Qué hace que esas ondas generen un sonido? Una conexión de dos cosas. Siempre que se conecta algo con algo, dependiendo la fuerza del golpe o de la conexión, será la fuerza del sonido que emita. ¿Me estoy explicando? Si de repente vienen dos piedras grandototas y vienen con mucha fuerza y se chocan, el ruido es durísimo. Y si es simplemente un aplauso, se escucha poco, ¿verdad? Empiezo de la Geulá. Va a haber una reconexión entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Va a haber una reconexión. Se llama en hebreo Jibur. Va a haber una conexión. ¿Sí? Y esa conexión va a generar un sonido. Así como cuando un hatán de kalá, un novio y una novia, hay un jibur, hay una unión. ¿Qué pasa cuando una casa va a edificarse y va a iniciar? Ahí es un sonido más grande que los normales, porque son dos conexiones. Escuchen qué hermoso. La conexión de esta pareja que ahora empieza y la conexión de esta nueva casa con todas las casas anteriores del pueblo de Israel. ¿Me expliqué? Otra vez. La primera conexión es entre ellos dos, que van a edificar una casa en el pueblo de Israel. Y al edificar una casa en el pueblo de Israel, se están uniendo a las casas del pueblo de Israel. Es otra conexión. Entonces la voz se hace más grande, pero no cualquiera la escucha. ¿Y de qué depende de que la escuches? Vamos a ver. De tu nivel, de tu espiritualidad, de tu conexión con lo que pasa. Vamos a ver. Los repito, toda conexión de dos cosas genera un sonido. Dos personas que se conectan generan una casa. ¿Qué es casados? Casa de dos. Es una unión. Esa casa de dos se unió a otras múltiples casas del pueblo judío. ¿Me explico? Que cada casa del pueblo judío generará que llegue la Geulá. Y voy a explicar por qué. Ayer justamente estaba yo platicando con una parejita que se van a casar. Me dio mucho gusto de las pocas ocasiones que hoy en día, tristemente, te encuentras con una pareja con tanta claridad hacia lo que van, con tanta, no solamente claridad, sino cariño, para que juntos con sus debilidades y diferencias se puedan, Bezrat Hashem, llevar de tal manera que lleguen a las mismas metas y que su casa logre ser realmente una casa digna de Klal Israel.
Entonces llegó la siguiente pregunta. Le dije, ¿me puedes definir cuál es la definición de una casa? Escuchen algo muy, muy importante. ¿Cuál es la definición de una casa? Explico. Toda casa tiene bardas, ¿verdad? O sea, paredes, que son bardas, para divisiones. ¿Para qué son las divisiones en cualquier lugar? Para dividir entre la parte de afuera y la parte de adentro. Cualquiera que sea la división. Cuando en un terreno, en la vía pública, le pones bardas, estás bardeando de la calle. Escuchen, estoy limitando este espacio diciendo que hay una barda que que manifiesta que aquí adentro no es la calle. En hebreo se dice lehagdir es ligdor, lehagdir et arrehov. Quiere decir salirme de la calle. O sea, la casa no es la calle. ¿Qué pasa ustedes, señora Tzadkaniot, cuando dejamos los esposos medio despistados, las ventanas abiertas y hay mucho aire? Lo primero que la señora me regaña es, me dice, la casa se está llenando de polvo y la acaba de limpiar. ¡Haram! Le dije, oye, ¿y que tenga polvo? ¿Para qué le vas a decir eso? Mi casa no es la calle. Perdón. Muy bien. La casa no es la calle. ¿Qué es edificar una casa judía? Ahora sí, vayan conmigo. La casa no es la calle. Y no me refiero a la calle normal. Me refiero, no es la ideología de afuera. No meto la ideología externa a mi casa. Tengo mis principios, tengo mi ideología, tengo mi camino con el cual mi pareja y yo llevamos la misma línea y hacia dónde queremos llegar, pero aquí no es la calle. Ligdor, cuando vamos a construir una casa, quiere decir que dos personas toman la decisión de ser parte del Klal Israel para poder regresar la Geulá. ¿Por qué? Ahora sí vean. Toda casa se llama Mikdash Me'at. Se llama un pequeño Bet HaMikdash. Todos piensan que la Kedushá del Bet HaMikdash que existe se transmite hacia los hogares y hacia las personas. Dicen nuestros sabios, es exactamente al revés. Exactamente al revés. Dependiendo tu nivel, dependiendo el nivel de tu pareja, y que entre los dos la casa la convierten en un pequeño mikdash, de ahí generará kedushá, que llevarás la kedushá hacia el lugar del Bet HaMikdash. ¿Estoy explicando? Y eso es como reconstruir los derrumbes, las destrucciones de Jerusalén, las ruinas de Jerusalén. Y seamos honestos, ¿cuánto nos falta lograr que nuestras casas sean casas Yehudim como Hashem espera de nosotros? No meter la ideología externa, sino ser esa casa que estamos esperando, Boreolam y los ángeles, ver de ti. Cada vez que una persona con ese lineamiento llega a su boda y quiere edificar una casa más, me tiene que generar a mí también una alegría. Porque hay alguien más que está generando que en este Klal Israel haya alguien más que genere la Geulá, que me traiga el Bet HaMikdash, pero depende de nosotros mismos. Entonces dice aquí Rabotai que cada vez que hay una conexión hay un sonido, pero hay personas, vean aquí, la persona que llega a una boda, ¿cómo dijeron ustedes? Llega, ¿cómo se llama? Los senadores. Los senadores, ¿verdad?
Está buena la palabra, que vienen a cenar los senadores, o que no llegan al más alto. Dice aquí Rabotay, les falta la chispa espiritual, les falta aprender su neshama. Desprecia todo lo que no tiene que ver conmigo y con mi materialismo y mi comodidad. Voy a cenar porque yo quiero un ratito de disfrute, quiero escuchar música, quiero pasarla bien con los cuates. Y no está mal, ¿eh? No dije que está mal. O quiero ir a cumplir porque si no se van a enojar los consuegros o los amigos, o qué vas a ver yo. Entonces, quiere decir que ¿quién está en el centro de la situación? Yo. Entonces tienes un egocentrismo. Esa persona está baja de nivel. Escuchen, Rabotay, se llama Katnuni. Katnuni, de Catán. Chico, no crece. Crece, me refiero de la parte espiritual. No se sale de su egocentrismo, de pensar en él y en la parte material. La persona que está chico no puede honrar más que lo que ve su visión y siente su cuerpo. Nada más lo físico. Y si no es una bendición física, no tengo por qué conectarme o no tengo la manera de conectarme con ella. Muy bien. Quiere decir, y escuchen esto, normalmente cuando las personas buscamos pedir una verajá, ¿sí? Escuchen esto porque creo que es muy importante. Ahorita en el último día de Pesaj, la famosa perashá que todos les gusta subir, y el que puede comprarla mejor, que Birkat Hashem Elokeja Asher Natan Lach. ¿Han escuchado de esa subida al Sefer? La perashá de Re'e, en la cual habla de la mitzvah de apoyar a nuestros hermanos, el que no tiene, y tú Baruch Hashem tienes, ayúdalo, y si tú le das, Hashem te multiplicará, etcétera, etcétera. Y termina la perashá diciendo, Ish que matenat yado, que cada quien dé un regalo a Kadosh Baruj Hu y a la gente que necesita, que Birkat Hashem Elokeja Asher Natan Lach, como la bendición que Dios te dio. ¿En qué pensamos cuando pedimos que Birkat Hashem Elokeja? Seamos honestos, no ustedes, yo. En dinero, en tener una buena posición económica, seamos realistas, en que pueda tener yo un lujo, y que pueda tener yo viajes, y que pueda tener, sí, también voy a apoyar, obviamente. Pero ¿qué estoy buscando de la verajá? Comodidad física, material. En ningún momento hablamos de la espiritual. Por lo menos lo normal, lo que usted dijo en nuestros tiempos, la verajá es un concepto nada más físico y material. ¿Y quién te dijo que la palabra que Birkat Hashem Elokeja no es algo también de bendición espiritual? Explico. Nehemías, empezamos a dar clases de Nehemías ahorita que regresamos de Pesaj. Ayer justamente empezamos el capítulo que nos comenta que había una dificultad entre los ricos y los pobres del pueblo de Israel, antes de la reconstrucción del segundo templo. Había una dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Los ricos se aprovechaban de los pobres. ¿En qué sentido? Que en vez de darse de acá y apoyo, que tú Baruch Hashem tienes, y Hashem te dio de más, que hay que aprender a compartirlo, y no pensar que te está quitando, sino es un privilegio poder compartirlo y darlo, porque Hashem te dio. Se pensaba distinto. Ah, ¿no tiene? Sí, no te preocupes, yo te presto, pero ¿de cuánto es el interés? O yo te presto, pero dame garantías. Tus campos, los pocos que tenían, o sus casas, las chicas que tenían. Y llegó un momento en que ya no tenían ni casas, ni campos. Dicen aquí en México, vulgarmente, ¿no? Ya vendió su alma al diablo. ¿Y ahora qué quieres que haga? Decían que hasta los hijos los tenían que vender como esclavos para que les dieran dinero para comer. Entonces llegaron y se quejaron, no puede ser, y el llanto era grande, ¿por qué te aprovechas de mí? Si todos somos Yehudim, y al Yehudim, ¿cómo se le caracteriza y en qué se le enaltece y se le alaba? ¿Por qué? Porque hay unión, porque se preocupan unos de los otros, porque das sin tener que pedirle de regreso, le prestas un dinero y no le cobras interés. La mejor tzedaká es levantarle un negocio nuevo y darle, inviértele para que se pueda levantar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Nehemías se entera, dice, esto no puede ser. Y dice, ¿cómo?
los empieza a regañar. ¿Qué estás esperando? Que sigan vendiendo a sus hijos y a sus hijas como esclavos para que ellos puedan comer y tú te aprovechas de esa situación. Los regañó, se quedaron callados, no tenían que contestar. Y Nehemías les empieza a demostrar qué se hace cuando tienes dinero de más. Compártelo, repártelo, alégrate que el otro tenga cuando tú se lo diste. Cuando la persona tristemente está metido únicamente en la parte material, es como el ejemplo famoso que todos conocen, pero vale la pena repetirlo con detalle. Es un ejemplo muy hermoso. Realmente fue una historia verídica, pero el ejemplo es muy conocido. Que una persona que tristemente su situación de Parnasá era muy, muy, muy difícil, y vivía en una casa muy, muy pequeñita, y vivía muy, muy, muy al día. Llegó un rab muy conocido, y él quería tener el prestigio, el privilegio que fuera a su casa. Pero ¿cómo? Había gente rica y gente honorable que también lo invitaron. Por algún motivo, el jajam vio en los ojos de este humilde señor sus grandes ganas de que se hospedara en su casa, y dijo, está bien, voy contigo a tu casa. Lo hospedó, le dio, en el cuarto estaban los niños los pasó a su recámara, todos estaban apretados, pero el jajam estaba en la casa, y de su boca le daba el pan al jajam para que comiera, aunque no tenía, las casas estaban medio mal. Vio cómo Masaret Nafsho, quiere decir, entregó su vida para atender bien al jajam, porque era un invitado de lujo. Antes de irse, el jajam estaba tan emocionado de esa mitzvah de Achnasat Orjim, que le dio una verajá, que Boreolam te engrandezca tus negocios, que te hagas una persona rica. Amén. Nunca hay que dejar de decir, amén. A Kadosh Baruj Hu le dio bendición, se cumplió la verajá del jajam, y empezó a tener éxito, se hizo en pocos años una persona muy rica. Obviamente su casa pequeña la vendió, o la guardó, no sé, se compró algo más grande, tenía, mashallah, mucho más cuartos, más espacio, muebles más bonitos, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. El jajam, después de varios años, vuelve a regresar a esa ciudad, él se entera, y entonces le vuelve a invitar a quien le tiene y le debe tanto por la bendición que le dio. Obviamente lo invitó. Y vio que la casa era muy grande, estaba llena de lujos y de prestigios y de comodidades y de decoración y de todo lo que ustedes quieran, pero vio en el Señor que su acción de Gesed ya no era la misma. No era la misma. La gente tocaba la puerta y le pedía una tzedaká y decía, otra vez, es que siempre vienen, es que creen que soy el banco, qué sé yo. Y el jajam se molestó, se sintió mal. Lo manda a llamar un día de los que estaba ahí, y estaba la pared que tenía la ventana que veía hacia la calle, y al lado tenía, como en aquellas épocas, ¿se acuerdan los espejos que se ponían en la mitad de la recámara que se movían, ¿no? Esos grandototes? Lo para enfrente de la ventana y dice, ¿qué ves, mi rey? No, pues veo fulano de tal, caminando, y es tal persona por acá. ¿Qué más ves? Le detalló lo que veía en la calle. Lo para enfrente del espejo y le dice, ¿y ahora qué ves? No entiende qué quiere el jajam. Dice, pues no, pues me veo a mí, estoy enfrente de un espejo, no le entiendo. Dice, ¿y por qué si esto es vidrio y esto es vidrio? ¿Por qué este vidrio sí te deja ver lo que hay del otro lado? Y este vidrio, porque no era en la pared, no como antes les dije, era un vidrio que le tendría que dejar ver lo que estaba del otro lado del espejo. ¿Y por qué este vidrio no te deja ver lo que hay del otro lado del espejo? Dice, pues es muy sencillo. Aquí tiene una recubrimiento de plata, que eso opaca de tal manera al vidrio que lo único que hace es que refleje que te veas nada más a ti. O sea, regresa la visión nada más a ti, no deja ver lo que hay detrás. Dijo, ahora ya me entendiste qué estoy esperando de ti. Dice, no, jajam. Dice, a ver, cuando yo vine aquí hace tantos años y tú eres una persona lo alenu pobre, te preocupabas y veías las necesidades de los demás. ¿Y ahora qué? ¿Por qué nada más te ves a ti? Quiere decir que el dinero te hizo un daño. El dinero no te hizo bendición. Y tú pides que Birkat Hashem Elokeja Asher Natan Lach, esa bendición, si te ha generado
que nada más te ves a ti y no ves las demás, esa no es verajá. Esa no es el que Birkat Hashem lo queja Asher Natanlach. Porque la bendición que Dios te da es para que cuando tengas abundancia, la compartas. Cuando vayas a una alegría, veas por la alegría del otro, no por el interés personal. Y eso es, Rabotai, lo que tristemente no generó esta persona y por eso despreció las kolot. Hijo, se hizo un poquito tarde y quiero explicar qué son las kolot. ¿Qué es eso de voz, voz, voz? ¿No? Que se unen dos cosas y suena algo. Rabotai, ¿qué es kol sazón y kol simja? La voz de la alegría y del regocijo. Escuchen bien, Rabotai. Cuando te encuentras contigo mismo, hay una conexión de algo contigo. ¿Qué es ese algo? Las acciones que se hacen superficiales que te generan alegría superficial. Por ejemplo, si voy a un buen restaurante y la comida de ahí me gusta, obviamente kasher, y me gusta, y el ambiente es bonito, y el servicio es atinado, la comida está bien, me genera una alegría. Eso se llama sazón, eso no es simja. Porque sazón es algo que topó contigo, que te generó un ruido, que ese ruido se interpreta que estoy alegre. Es un ruido interno, ¿me explico? Es una voz interna que se chocaron dos cosas que te generaron en ti una alegría pero superficial. Eso es sazón. ¿Y qué es simja? Creo que todos hemos experimentado, por ejemplo, cuando llega el momento de casar a un hijo. No puedes explicar, pero hay algo que te desborda la alegría desde adentro. No he comido, es más, a lo mejor ese día ellos justamente no comen nada. Todos se sirvieron y él no come nada. Estás lleno, no te entra, porque tienes una alegría interna, no es una alegría superficial. Eso se llama simja. Cuando la alegría está del corazón, chocó, pero con la parte interna, y salió una voz de simja. No estoy haciendo voces que se escuchen físicamente, son voces de manera espiritual. ¿Tú puedes explicar esa alegría cuando se casó su hija? ¿Puedes explicarlo? Es un sonido que no se explica, pero existe. Hay kol sazón y hay kol simja. ¿Qué es kol hatán? Como detalle para entender qué es kol hatán y kol kalá. Cuando Baruch Hashem nos íbamos a casar hace ya más de 35 años, Baruch Hashem, amén, junto con usted. Baruch Hashem, la persona se casa una vez en la vida y hay que prepararse para la boda. ¿Qué es prepararse? Hay dos maneras de prepararse. Una que es la clásica y la común, ¿verdad? Que la persona tiene que preparar pues, las invitaciones, la música, la comida, el salón, el knis, el traje, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso no es prepararse para la boda. Muy bien. Eso es preparar la fiesta y el día de la fiesta. Pero eso no es prepararse para la boda. Prepararse para la boda es hacia dónde vas. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te diriges? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué específicamente con esta y no con la otra? ¿Cuál va a ser la pareja que buscas? ¿Por qué la buscas? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las ideales que llevan? ¿Estás preparado para eso? Otra parte muy importante, prepararse las alajot de la boda. ¿Cómo se hace el kiddushin? ¿Por qué es con anillo? ¿Qué es la ketubá? ¿Qué es el pasillo que caminan los novios? O sea, primero el novio con los papás, luego la novia, los pajecitos, luego regresa el novio para acá, la novia en medio, muy bonito. ¿Se sabe qué es eso? ¿Hay algo alágico o es puro show? No, señores, no es un show, es una alajá. Cuando le baja el velo, cuando se meten debajo de una jupá, cuando le ponen el talet, todo tiene su chiste. ¿Le entiendes? O llegas como así, despistadón, y no sabes ni siquiera qué van a hacer y te van dirigiendo. ¡Haram! ¿Te preparas para eso? Hay kol hatán y hay kol kalá. Esa voz
esa conexión de él con sus ideales, con sus principios, hacia dónde va y qué finalidad tiene hacia la boda, eso es Kol Hatán y eso es Kol Kalá. Lo que la novia, ¿ustedes saben quién fue la primera novia que se arregló ante su novio? Javá. ¿Y quién la arregló? Boreolam. Sí existe la necesidad, por llamarlo así, de que la novia se vista bonito, guapa, se arregle su vestido blanco, sí, que se vea como la más hermosa del día. Obvio, es novia, pero esa es nada más la parte superficial del sazón, no de la sinjá. ¿Sí me expliqué? Muy bien, que él... Muy bien, primero, hay Kol Sazón y Kol Simjá de manera general en los dos, pero tiene que llevar el paso 2 de Kol Hatán, la preparación, hacia dónde voy, qué principios, qué ideales, hacia dónde, la Kalá por su lado también. Cuando todo eso está unido, cuando todo eso está ya en su lugar, viene la última parte del pasuk, como les dije antes, dice, un segundito, Kol Ombrim, y todos empiezan a decir, Odu et Hashem tzvakot, tu invitado, yo invitado. Los que vamos a ir ahí, ¿qué tengo que decir cuando veo esto? Dices, esa voz que se une con ellos, y dices, Odu et Hashem tzvakot, le alegro y le agradezco a Boreolam, Kitov Hashem, porque es muy bueno, mira una pareja más, Ki Leolam Hasdo. Eso tienes que decir tú. Y cuando vas a esa boda, baila, come, alégrate, pero no solamente por ti, por esa pareja que está empezando y que necesita ver, cuando todos le levantamos el ánimo, cuando todos le demostramos lo bonito que está haciendo, lo levantas para que tenga fuerzas para lograr sus metas, para lograr sus ideales. Dale una sonrisa, no le hagas sentir, ya me voy, ya no quiero estar, vine por necesidad o por obligación o por compromiso o por lo que ustedes quieran, o simplemente vine por mí, porque quiero pasarla bonito. No está mal, pero esa no es la principal. Tienes que ir por ellos, para alegrarlos a ellos. Y vean qué hermoso, según esto se entiende, la persona que no lo hace, mezalzel, quiere decir desprecia esas voces internas espirituales que el que tiene nivel las oye, se conecta y suena un ruido. Y ese ruido tiene que generarte la conexión con. El que sí lo logra, se conecta con Kabbalat Torah. Porque ¿qué pasó en Kabbalat Torah? Vean, Rabotay, lo que dice, con esto voy cerrando la idea. Dice, Amar Moshe le Israel. Le dijo Moshe a Israel, todo el que escucha las palabras de Torah, o sea, que nos recibimos la Torah, se eleva en los dos mundos. En el mundo venidero es obvio, pero también te elevas ¿en dónde? En este mundo. Ya no eres katnuni, no eres chico, eres elevado. Te elevas y dice, Im zachita lishmoa dibre Torah, si tienes el zehut de escuchar palabras de Torah y de conectarte con la Torah Kedoshá, que es el Shavuot, que se dio en Kolot, las mismas voces que te conectan, Vahi bayom ashelishi, Vahi kolot ubrakim, Kol shofar, Vahi kol shofar, Vea Elohim ya'anenu bekol, te conectas con esa conexión con Boreolam, Tizke lishmoa, vas a tener zehut de oír, Kol sazón, ve kol simcha, Kol hatán, ve kol kala, porque te va a conectar con la geulá, con la redención. Como dijimos, que si empiezas en tu casa y tienes una casa de Torah, automáticamente generas que se acerque la Geulá. Entonces, cerrando la idea, quiere decir que ir a una boda es una responsabilidad. Independientemente de la del esposo, el esposo, que si los novios que se van a casar, independientemente de los papás que están alegres, que educaron para esa boda, el que llega ahí tiene que escuchar la voz de Kol Sazón. Hay una alegría superficial, me refiero porque vas a comer, te vas a alegrar, qué bueno. Hay Kol Simcha, a ver, quiero preguntarte, ¿estás alegre por dentro o no?
Hay Kol Hatán, te conectaste con ese novio, te conectaste con esa novia para que llegue al Hodul Hashem Kitov Ki Leolam Hasdo, entonces tendrás conexión con la Torah Kedoshá. Tendrás conexión con acercar la Geulá, la redención, que eso es lo que todos pedimos. Porque hay que acordarse que la bendición no es específicamente con la parte material. Me atrevo a decir, esa es la secundaria. La principal es la bendición espiritual que te dé el privilegio de escuchar esas voces que los que tienen el nivel las pueden escuchar. Shabbat Shalom Mevorach.